Y a continuación vamos a ofrecerles algunas de las actividades culturales que se siguen organizando desde el área municipal del Ayuntamiento de Antequera. Lectura de Paco Torres para celebrar el Día Internacional del Libro, que no tiene desperdicio. Hola a todos y a todas. Soy Paco Torres, académico numerario de la sección de letras, y bueno, he querido unirme a esa invitación que ha cursado Belén Molina, la presidenta de la sección de letras, para que entre todos podamos celebrar de la mejor manera posible, aunque sea así, de este modo, enlatado, el día del libro, que se celebra el día 23 de abril, que es desde luego una cita importantísima para todos nosotros y que este año pues está un poco deslucida, por no decir absolutamente anulada. Es una lástima que estemos en esta situación tan siniestra, ¿no? Tan llena de tinieblas y más con lo que se refiere al mundo del libro. Toda la cadena del libro está verdaderamente muy afectada, desde los editores, de los que yo me incluyo, ¿no? Hasta distribuidores, librerías sobre todo. Y por eso todo lo que podamos hacer para promover la lectura y promover el libro como un bien esencial, desde luego, yo lo entiendo así. Yo, como muchos de vosotros, no entendería mi vida sin el libro, sin un libro, sin la lectura, ¿no? Muchos de vosotros, para mí es algo verdaderamente esencial, ¿no? Y la visita a las librerías y la comunicación y, y la relación literaria con las personas, con los amigos, y todo esto para mí ha sido siempre fundamental y lo va a seguir siendo, aunque sea, ya digo, de este modo enlatado y en diferido en el que nos encontramos. A mí no se me ocurre mejor manera que celebrar el Día del Libro que recomendando algunos libros, precisamente, ¿no? El primero de ellos es un clásico. Voy a empezar por un clásico, que es de Marcel Swartz. Se ve al revés, pero bueno, ahí lo tenéis. De Marcel Swartz. Es un libro de ensayos de este autor francés del siglo XIX, que para mí es uno de mis autores preferidos. Tiene tres obras para mí fundamentales, que son La Cruzada de los Niños, que es una delicia; el libro de Monel, que es otra delicia; y Vidas Imaginarias, por el que accedía él a través de esta famosa edición que prologaba Jorge Luis Borges, ¿no? Y entonces se ha convertido en uno de mis referentes, de verdad, lo disfruto enormemente. Este libro recoge los ensayos de Marcel Swartz y, y lo publica a Páginas de Espuma. Ahí podemos ver que era verdaderamente un adelantado a su tiempo, ¿no? Tenemos su programa creativo, lo podemos ver ahí también. Y hay incluso una entrevista interesantísima donde analiza el ambiente literario de la época y donde reparte estopa por ahí, ¿no? En fin, me parece muy interesante, y ver, desde luego, que sus convicciones literarias aún son válidas. Eso me impresiona bastante, mucho, vamos. Entonces, ese libro sería mi primera recomendación. Luego recomendaría un libro de Ignacio Gómez de Liaño, que se llama Extravíos. Es una novela publicada por Siruela. Y aquí la verdad es que no sé si conocéis al autor. Ignacio Gómez de Liaño es un sabio, creo yo. Tiene libros de ensayos prodigiosos, uno, El Círculo de la Sabiduría, que es una maravilla, pero es también narrador y fue poeta experimental en los años 70, uno de las figuras de mayor relieve en ese momento de ese movimiento de la poesía experimental, ¿no? De hecho, en estos momentos, aunque está cerrado,
el Reina Sofía está exponiendo parte de su obra y parte de su archivo que él ha donado al Museo Reina Sofía. Y yo tuve la suerte de visitarla antes del cierre y luego me parece una colección extraordinaria. Esta novela es una novela filosófica, una novela de ideas, es una novela densa, es una novela estimulante, que te interpela continuamente, donde plantea cuestiones de verdad sobre arte, sobre filosofía, sobre filosofía. Eh, es una novela para leer, para subrayar incluso, que no se da mucho, y realmente interesantísima. Pero aparte de, de ese aspecto, digamos, un poquito más eh, denso, el autor lo que hace es contrastarlo con la parte mundana de la vida, ¿no? Entonces hay dos personajes, uno de ellos representa la creatividad, la, la, la reflexión, y otro el mundo de otro personaje que son además familia y van presentando diversos personajes con los que se van encontrando a lo largo de la novela. Y lo que hace es enfrentar lo que digo un poco lo que es el mundo creativo, el mundo de la reflexión con lo que es la realidad de la vida, con el mundo de los negocios. Es también muy socarrona, muy inteligente sobre todo y a veces muy divertida y de verdad una lectura muy recomendable. Y por último, me vais a permitir una cuñita publicitaria propia, que es la novela que publicamos el año pasado de Cristóbal Ruiz, Hola Melón. Esta novela yo la verdad es que le tengo un aprecio singular. Hace unas semanas precisamente, Santos San Villanueva, que digamos es un referente en la crítica literaria, lo señaló como una de las prosas más brillantes de la literatura española actual, ¿no? Y a eso, lógicamente, nos llena de satisfacción. La novela es una gozada de principio a fin. Es divertidísima, es una novela que te arranca la sonrisa, algo tan difícil de que ocurra, de verdad una sonrisa franca, una carcajada por las ocurrencias de Cristóbal Ruiz, que es un autor, yo creo, de primera y a tener absolutamente en cuenta. Eh, Creo que deberíamos prestarle más atención a este autor. De él hemos publicado una novela anteriormente que se llama El Arcángel, también deliciosa, también magnífica, con una carga de crítica social. La novela la ambienta en Lavapiés. Él es malagueño, pero lleva en Madrid, no sé, 35 años, no sé, mucho, ¿no? Y vive en Lavapiés precisamente. Entonces ha conocido ese proceso de gentrificación que ha sufrido el barrio. Era un emblema de simbiosis étnica y de mezcla intercultural de hace unos años y está viviendo el proceso de cambio, de gentrificación, con las inversiones y cómo desalojan a los verdaderos habitantes del barrio y lo están despojando de su personalidad. No es un fenómeno único, porque en Málaga estamos viviendo igual, en el centro de Málaga y en todas las ciudades, que los habitantes de la propia ciudad son desplazados por la especulación inmobiliaria, por los apartamentos de alquiler y todo esto. Pero Lavapiés pues, es un emblema, ¿no? Siempre ha sido así, una mezcla de razas, de culturas, de caracteres, de personajes. Y eso lo refleja Cristóbal Ruiz de una manera extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Luego hay, o sea, el motor de la novela un poco se llama el grifo del rompeolas porque el rompeolas es un bar y tienen un grifo de cerveza que todos los de Lavapiés pues afirman que tiene poderes mágicos, ¿no? Entonces resulta que una banda procedente del barrio de Salamanca por una serie de circunstancias, pues roban el grifo de la Doris, se llama el grifo, ¿no? El grifo del bar del Rompeola. Entonces se movilizan todos y van a rescatar su grifo de cerveza que tiene como digo, poderes mágicos, ¿no?
eso digamos que es un poco el motor. Luego el Hola Melón es un personaje, un huérfano que deambula por el barrio y va encontrándose con todos, en fin. Y un niño que todos lo tienen adoptado, todo el barrio, ¿no? Y que el primer regalo de Reyes que pidió fue un gin tonic. Ahí arranca la novela, ¿no? Bueno, todo un poco así, todo disparatado, todo magnífico, de verdad, una gozada de lectura que yo quería recomendaros vivamente. Una sugerencia también, por último ya, es que en este día del libro y el sucesivo, las librerías siguen abiertas, tienen sus páginas web abiertas, la mensajería, lo queramos o no, lo tenemos en funcionamiento también, a pesar del riesgo que corren, que me tengo que acordar de todas las personas que están pues, manteniendo un poco la normalidad, si se puede llamar así, ¿no? Pero tenemos esa oportunidad y yo creo que deberíamos visitar las librerías aunque fuera virtualmente y no solo comprar un libro para nosotros, sino regalar esos libros. Tienen la opción en todas las librerías de poner la dirección de envío y sería un regalo precioso para inesperado también, seguro, y muy agradable, y podríamos aprovechar este día del libro para hacer un pedido especial, ¿no? Y apoyar y con ese dinero que nos estamos ahorrando porque estamos en casa y no nos dejan gastárnoslo, pues podríamos aprovechar y apoyar de algún modo a las librerías que desde luego las necesitan y las necesitamos nosotros, ¿no? Lo necesitan las librerías, mantener su estructura, su oferta, sus puestos de trabajo, pero necesitamos también nosotros las librerías, como dije al principio. Así que nada, que muchas gracias y hasta la próxima. Venga, pues nada, hasta luego. Continuamos en Las Cuatro Esquinas, tiempo de Facebook. Antonio, buenas noches. Hola, Cristóbal. ¿Cuánta gente nos sigue en Facebook? Pues nos acercamos ya a los 12.000 seguidores. Siguen aumentando el número de fieles seguidores que siguen ahí en nuestra página de Facebook, porque pueden dejarnos de seguir y ellos siguen ahí, se va aumentando esa cifra y que están muy atentos a las noticias y las publicaciones que vamos posteando en lascuatroesquinas.com. Como por ejemplo esta que vemos aquí. Exacto, se trata de la noticia con más interacción en los últimos días, la noticia de que el hospital de Antequera cerraba la segunda UCI que se había habilitado para enfermos de COVID-19. Ha sido una publicación que tenemos que decir que ha sido compartida por un centenar de personas y con un alcance de más de 5.000, más de 400 veces se ha compartido la noticia en tan solo 48 horas. Bueno, pues ahí tenemos la noticia más destacada de la semana en nuestro Facebook y nosotros recomendando a la gente que nos siga porque colgamos constantemente toda la actualidad del minuto, tanto de Antequera, pero también de la comarca. Continuamos en Las Cuatro Esquinas y hoy además vamos de inmediato a conectar con nuestra siguiente invitada que bueno, pues nos gusta saber que pertenece a una familia de estirpe antequerana y que además es alguien que está especializada en bueno, pues, asuntos relacionados con el mundo de la inmunología. Ustedes dirán que, bueno, ¿por qué vamos a contactar con una licenciada en biología, una doctora en inmunología, cuando normalmente los últimos científicos e investigadores con los que hemos hablado pues pertenecen a otros sectores, como por ejemplo el de la epidemiología? Pilar Alcaide, que es hija de nuestro científico más internacional, uno de los co-descubridores del ibuprofeno, Antonio Alcaide. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Pilar, decíamos que ¿por qué hablar con una especialista o doctora en inmunología, que además no lo hemos dicho, pero es investigadora y profesora del departamento en concreto de inmunología de esta especialidad en la Universidad de Tufts en Boston? El sistema inmune es la clave del problema que deriva en algunos casos en fallecimiento de la afección por coronavirus, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, primero muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a hacer una entrevista. Ya queremos a conocer la importancia del sistema inmune o inmunológico en esta pandemia. Sí, el sistema inmune es muy importante porque
porque es lo que nos defiende de cualquier virus y a la vez es lo que parece que está matando a muchos de los pacientes que terminan estando hospitalizados generalmente una semana o 10 días después de la infección por el coronavirus. Bueno, pues vamos a intentar abordarlo de forma escalonada para que lo entendamos un poquito mejor. Yo creo que lo primero de lo que tenemos que hablar, Pilar, es cómo se produce un fallecimiento, o una complicación tras una infección de coronavirus, que hasta el momento hemos dicho cómo se contagia, cómo se previene, pero hoy nos gustaría centrarnos un poquito más en por qué termina en una hospitalización, en una UCI, y desafortunadamente, en demasiados casos, en nuestra comarca estamos ya demasiado cerca del centenar en fallecimientos. ¿Cuál es el proceso interno exacto? Pues generalmente la respuesta al coronavirus en sí, como es un virus muy nuevo, todavía hay que hacer muchas investigaciones para intentar ver la respuesta de nuestro sistema inmune a este virus específico. Y parece ser que ahora ya nuestro grupo y otros grupos vamos a intentar, cuando haya muestras disponibles, pues intentar evaluar eso. Pero te lo puedo explicar, o os lo puedo explicar en respuesta a cualquier virus parecido, porque no hay que olvidarse de que este virus todavía es algo nuevo y nos queda mucho que aprender. Pero en respuesta a cualquier virus, nuestro sistema inmune lo que hace es el virus infecta las células y necesitas un sistema inmune o unas defensas, como lo conoce la gente, que te ayuden a, primero, combatir la infección, reconocer que el virus es algo extraño y eliminarlo de tu cuerpo, y una vez se combate la infección, resolver esa activación para responder al virus y suprimirla. O sea, si lo pones como en dos bandos, tu sistema inmune tiene un componente que se activa fuerte para matar a la infección por el virus, y otro componente que le dice a esa otra parte, frena, que ya hemos terminado, y se soluciona. Y al parecer lo que está pasando en muchos de los pacientes que terminan hospitalizados es que llevan infectados varios días y su sistema inmune está activado constantemente produciendo una cosa que se llama citoquinas. Y lo que producen es lo que llaman una tormenta de citoquinas, que es que la parte que debe de frenar a esa activación, o sea, el componente del sistema inmune que debe de poner los frenos una vez se combate el virus, no funciona, con lo cual el sistema inmune sigue activo, produciendo citoquinas que terminan dañando no solo a las células que están infectadas por el virus, pero a los propios órganos y tejidos del paciente. O sea, estamos diciendo, para ver si lo entendemos, que cuando llega en todas las infecciones víricas que existen, no solamente la del COVID, sino una gripe o el SIDA o cualquier otra, llega un virus y automáticamente nuestro sistema inmune, o lo que es lo mismo, nuestros soldados en la puerta del castillo, lo que hacen es mandar a otros soldados que en algún caso incluso lo que hacen es autoinmolarse delante del propio virus, y luego llega un momento en el que se van replegando y automáticamente de esa forma es como han terminado acabando con el virus. El problema está cuando esos propios soldaditos atacan nuestras propias filas, por decirlo así, ¿no? Efectivamente, lo has definido muy bien. El virus que nos ataca, para vivir y para dividirse, infectar, necesita entrar dentro de nuestras células. Nuestras células reconocen al virus como extraño y la manera que tienen de combatirlo es autodestruirse para autodestruir el virus. Para autodestruirse producen estas citoquinas y eso es lo que hace, por ejemplo, que te suba la fiebre. Hay una citoquina que se llama interleuquina 1 beta, que cuando se libera está implicada en muerte celular para combatir el virus, y automáticamente sube la temperatura, con lo cual es la respuesta normal de nuestro organismo desarrollar fiebre, y unos días más tarde, en el repliegue, como lo habéis comentado, pues ya se vuelve al estado normal. Pero si no hay esos frenos o ese repliegue, estos siguen, los soldados de nuestro sistema inmunológico siguen
siguen creyéndose que hay invasores y siguen produciendo y produciendo y produciendo y produciendo estas citoquinas que le terminan matando. O sea que las citoquinas podrían ser como si fueran granadas de mano con las que se suicidan para matar al enemigo. Lo que pasa es que siguen funcionando después, incluso dentro de las murallas del castillo, por decirlo así. Efectivamente, sí, eso es un buen símil. Bueno, un poco bélico, un poco en ese aspecto agresivo, pero que yo creo que nos va a ayudar a entender un poquito mejor en qué nos estamos metiendo si no aplicamos las medidas de prevención. Entonces, ¿por qué razón, que es la siguiente pregunta, ataca más, por ejemplo, a un vecino de la tercera edad de estos denominados colectivos vulnerables prioritarios? Sí, efectivamente. Pues es por varias razones. Las dos principales es las personas mayores tienen un sistema inmunológico, unas defensas que por la edad no funcionan tan óptimamente como cuando uno es joven. Esto es, por una parte, cuando tus células del sistema inmunológico se infectan y se autodestruyen para matar al virus. En una persona joven no es problema porque tu cuerpo constantemente fabrica y repone esas células. En las personas mayores, ese proceso de fabricación de nuevas células y de reposición no funciona tan efectivamente, tan bien, por así decirlo. Y luego la otra cosa es que precisamente estos dos armas que tenemos, que es activarnos y la capacidad de desactivarnos, en las personas mayores esa capacidad de desactivación de la primera fase es también más lenta y no tan eficiente o eficaz. Entonces, primero, tienen más capacidad de infectarse porque sus defensas no están al nivel que deberían estar, y luego una vez se infectan y empiezan a combatir la infección, no tienen esos frenos que necesitan para tener un equilibrio entre lo que necesitas para matar el virus y lo que necesitas para frenarlo. ¿Y por qué afecta a personas que, por ejemplo, tienen lo que se denominan patologías previas, pero que no solo están relacionadas con las vías respiratorias, sino incluso enfermos cardiovasculares? Sí, esa población es de alto riesgo y en ese grupo de personas lo que pasa es que la enfermedad cardiovascular, lo que tienen estos pacientes, y eso se sabe mucho antes de que estuviera el coronavirus, es que tienen unos niveles muy altos de estas citoquinas que he comentado antes, proinflamatorias, como la interleuquina beta, circulando a nivel normal en su organismo. De manera que que ya están, podríamos decir que ya están semi-inflamados para empezar. De manera que cuando tienen un segundo golpeo, como puede ser el del coronavirus, siguen produciendo más de esas citoquinas dañinas y no tienen el sistema para frenarlas. De hecho, una de las razones por las que tienen a nivel normal las citoquinas estas elevadas es porque su sistema supresor no funciona tan bien en estos enfermos de enfermedad cardiovascular. ¿Y en el caso de las embarazadas, que también se las alerta especialmente? Yo creo que en el caso de las embarazadas, desde el punto de vista del sistema inmunológico, estoy hablando, por supuesto habrá expertos, ginecólogos o investigadores. Hay, de hecho, grupos de investigación que investigan el sistema inmunológico específicamente en las embarazadas. Pero el concepto general es que, desde el punto de vista inmunológico, es que las embarazadas tienen el sistema inmunológico suprimido durante los 9 meses de embarazo, y eso en la evolución se ha generado para proteger el que tu sistema inmunológico reconozca a un feto como extraño. Entonces tienen las defensas bajas en general, con lo cual las embarazadas están a más riesgo de infectarse. No sé si hay estudios de si estuvieran a más riesgo de ser hospitalizadas o no, pero claramente su sistema inmunológico está un poco suprimido y están a mayor riesgo de infectarse por el virus. Bueno, pues tenemos localizado en esa fase qué es lo que pasa dentro, o esa fase inicial de qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo cuando se produce una infección vírica y cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente,
porque se encuentran pues, con un invasor que es completamente desconocido, como es el caso de un virus nuevo, en este caso el del COVID-19, o cualquier virus que al fin y al cabo no hayan visto antes mediante una vacuna. De eso hablaremos después. Pero ¿por qué la cosa va a más? Porque hemos hablado antes que puede afectar pues, más a unos que a otros, que tengan patologías previas, embarazada, tercera edad. Pero ¿por qué al final deriva en, por ejemplo, insuficiencia respiratoria o que afecte pues a otros órganos del cuerpo, incluso zonas bajas o del riñón? ¿Y por qué termina finalmente en un fallecimiento? Pues tiene que ver está relacionado con lo que hemos estado hablando hasta ahora. En principio, la primera barrera de defensa que tenemos son las células del sistema inmunológico. Hay unas células que se llaman macrófagos, por ejemplo, que es como nuestra primera barrera. Y lo que hacen es, el virus las infecta y ellos se autodestruyen y en principio controlan la infección porque estas células se reponen muy rápido. ¿Qué pasa cuando no se controla la infección bien? Que el virus infecta otras células y en algunos casos está infectando células que no son células del sistema inmunológico, que infecta células que no tienen capacidad de dividirse o de replicarse. Entonces, por ejemplo, si no se puede controlar la infección inicial y el virus sigue dividiéndose, tiene más capacidad de infectar a muchas células vecinas. Y en órganos donde hay células que no tienen la capacidad de dividirse, tan alta como otro tipo de células, pues por ejemplo, si infecta el corazón, las células del corazón, los cardiomiocitos que se llaman, no tienen capacidad de dividirse, con lo cual si la célula se muere, ya está. Y eso va dañando los tejidos. Si a esto se añade que las propias citoquinas siguen produciéndose cuanto más virus hay para intentar matarlo y pueden dañar también las células de nuestro organismo, eso es lo que conseguimos. El virus empieza en las vías respiratorias, se divide allí, no se puede controlar y va a otros tejidos, el corazón, el hígado, el riñón. Se siguen produciendo citoquinas allí para matarlo en otros sitios, no logran matarlo y al final, entre la carga viral que empieza y la respuesta de citoquinas para matarlo, terminan dañando muchos tejidos que no son la vía inicial de infección, por así decirlo. La verdad es que cuando nos lo explican de esa forma tan clara es cuando nos damos cuenta de que a lo mejor tenemos que poner o redoblar esfuerzos, igual que hacen las células que se desdoblan, pues redoblar los esfuerzos, multiplicar los esfuerzos por evitar que terminemos contagiados o peor aún, contagiar a alguien que pueda pertenecer a alguno de esos colectivos vulnerables. Hablemos bueno, ya sabemos dónde está el origen. El origen está en que se afecta el sistema inmunológico y nuestro propio cuerpo nos termina matando, que es algo que cuando nos lo explican de esta forma pues causa un poco de pavor. Y la solución es tratamientos y la manera de prevenir son las vacunas. De hecho, últimamente nuestros gobernantes hablan de cuando volvamos a salir a la calle después del confinamiento tendremos que enfrentarnos a un mundo distinto al que teníamos antes. Básicamente lo dicen porque tenemos que seguir empleando las medidas de prevención, pero solo hasta que encontremos la vacuna. Existe otro virus desconocido que salió hace ya algunos años, por no decir bastantes años, que es el SIDA. Se encontró. ¿Cuánto se tardó en encontrar la vacuna del SIDA? No se ha encontrado. No se ha encontrado, efectivamente. ¿Puede pasar igual con el COVID? Pues esperemos que no, pero es una posibilidad que hay que considerar. De hecho, ahora todo el mundo habla del coronavirus, pero hay muchos patógenos que afectan a mucha gente para los cuales todavía no tenemos una vacuna. Así que esperemos que no, que haya esfuerzos para encontrar una, pero es claramente una posibilidad. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Un tratamiento quizá? Bueno, vamos a explicar un poco cómo se busca un tratamiento antes de meternos, porque la vacuna básicamente nos la han explicado muchas veces, que es intentar engañar, ¿no?, a las defensas del cuerpo para que pues ponerle un enemigo, digamos, de cascarilla, como se suele decir comúnmente, y aprenda un poco cómo es y ya conozca al enemigo para cuando llegue el de verdad. ¿Tratamiento cómo se descubre? Pues el tratamiento se descubre primero, hay que entender el virus y la infección
para intentar tratar. El tratamiento en la fase inicial, de nuevo, si el virus infecta, lo ideal es encontrar medicamentos que dañen la superficie del virus para destruirlo antes de que entre en la célula. Entonces, por ejemplo, para el virus de la gripe hay una cosa que se llama Tamiflu y la gente escucha que solo funciona en los 2 primeros días de los síntomas y luego deja de funcionar. Funciona porque tiene que capturar, tiene que matar al virus antes de que se esconda dentro de las células. Entonces, eso sería para controlar la primera fase de infección, prevenir la infección. El problema es que si hay virus que cuando al principio, antes de entrar en las células, son asintomáticos, cuando ya la gente tiene los síntomas es cuando las células están dañadas y a lo mejor es muy difícil acceder al virus en sí. Pero ese sería un tratamiento que vaya directamente a destruir la estructura del virus y que se capture antes de que se esconda dentro de nosotros. El tratamiento de los pacientes que llegan muy enfermos en condiciones críticas por esto que llamamos desregulación del sistema inmunológico y la tormenta de citoquinas es muy diferente. Allí lo que hay que hacer es poner los frenos a ese sistema inmunológico que está completamente fuera de control. Y de hecho en muchos hospitales en España y en el resto del mundo están tratando a pacientes con medicinas que se llaman inmunosupresoras, que lo que hacen es pues frenar tu sistema inmune para que deje de atacar tu cuerpo. Entonces, lo que hay que hacer es investigar mucho para averiguar cómo procede la infección y la respuesta a esa infección y intentar tratar los casos pues dependiendo de las observaciones que se vean en unos pacientes y en otros. En el caso de este otro virus en el que nos fijábamos, que es el del SIDA, tampoco se ha encontrado una cura, un tratamiento que lo cura al 100%. No, pero en el virus del SIDA sí que hay tratamientos ahora. La gente tiene cócteles de antirretrovirales, que son medicinas que destruyen el virus en sí, y combinaciones de ellas. Ahora hay mucha gente que da positivo en el virus, que están infectadas, es decir, que pueden contagiarlo a otros, pero está muy controlado cómo el virus te afecta. Gente con SIDA, con la enfermedad, en el mundo desarrollado hay muy pocos, porque controlan muy bien la replicación del virus. Lo que no se ha logrado es frenar la infección o la expansión del virus del SIDA. Hay gente que tiene el virus, pero esa gente que tiene el virus viven saludablemente porque están tomando estos tratamientos que impiden que el virus mate a las células de su sistema inmunológico, que es lo que hace el virus del SIDA. En el caso del SIDA, al final se dejó la búsqueda de la vacuna porque el tratamiento era más o menos eficaz. También podría pasar eso con el COVID, con el coronavirus, ¿no? Pues podría pasar. Esperemos que no. Esperemos que se descubran tanto tratamientos como vacunas. Para el coronavirus sería muchísimo más importante encontrar una vacuna porque de lo poco que sabemos del virus, sabemos que vive en el aire, con lo cual es muchísimo más fácil no vive, pero se transmite por el aire y las vías respiratorias, con lo cual es muchísimo más fácil de contagiar que otros virus como el SIDA, por ejemplo, que se transmiten con contacto directo de fluidos. Así que esperemos que encuentren una vacuna, pero cómo de rápido va a ser eso, de momento es impredecible. Oye, ¿se puede decir que si cogemos el virus y lo superamos, el coronavirus, estamos inmunes de por vida? Sí, eso sería lo ideal también. El problema con estos coronavirus y estos virus respiratorios es que mutan muy rápido, con lo cual a lo mejor la cepa de ahora nos hacemos inmunes, pero a lo mejor el año que viene cambia. Un ejemplo parecido es el virus de la gripe. El virus de la gripe hay una vacuna y lo conocemos muy bien, pero también conocemos que la vacuna no es 100% eficaz, porque la vacuna de cada año se basa en el virus del año anterior,
Con lo cual, sí, ese año ha cambiado mucho, pero siempre es mucho mejor proteger a un porcentaje de la población. Con el coronavirus no tenemos absolutamente nada. Y luego se necesitan más estudios para saber si la inmunidad del virus dura. No es lo mismo la inmunidad natural que uno desarrolla respondiendo al virus, que si podemos ayudarla y empujarla con una vacuna para que ya estemos preparados para la siguiente infección. Bueno, y una última cuestión y ya la despedimos. Lo hablábamos antes de empezar la entrevista, porque realmente puede darse el caso de que una persona sin patologías previas o una persona joven, incluso lo hemos escuchado, pues pueda terminar con consecuencias graves en la UCI o incluso con fallecimiento. Y me decía que algo que es un concepto nuevo, por lo menos, y fíjese que seguimos las informaciones aquí en el gremio de la comunicación, de los periodistas, y a nivel nacional también, depende de la carga vírica. Es decir, podemos contagiarnos con un poquito de virus o con una sobredosis de virus que pueda ser casi letal. Es decir, también depende de la efectividad o no de las medidas de prevención, ¿no? Totalmente, sí. No es lo mismo. El virus, al final, como hemos comentado al principio, necesita de su huésped para dividirse. Entonces, no es lo mismo estar en contacto con una partícula de virus que si se empieza a dividir en una célula, o se puede tarde o temprano controlar y a lo mejor da menos síntomas, que estar en contacto con millones de partículas de virus que pueden infectar a muchísimas más células de tu cuerpo. Entonces, no se sabe claramente. Los médicos son los que tienen que intentar averiguar el por qué esa gente que en principio está saludable y no es gente de riesgo, en algunos casos llega a esos extremos de mala respuesta al virus y hospitalizaciones. Pero lo que sí que está claro es que aunque la mayor parte de todo lo que hemos hablado de la gente mayor, la gente con las defensas bajas, que se dice son más vulnerables, nadie se libra, porque hay números también de gente joven, saludable, niños, adolescentes, que se infectan y que no responden bien a la infección. Así que tenemos que tener mucho cuidado y tomárnoslo en serio hasta que sepamos más de esto. ¿Cómo va la cosa en Boston, que es de donde nos habla usted? Sí, pues en Boston la cosa va bastante mejor que en Nueva York o que en Europa, muchos países de Europa, en España. Pero dentro de Estados Unidos está, yo creo que entre el estado de Massachusetts, que es donde está Boston, está en el nivel, en la posición tercera o cuarta, cambia de día a día. Pero mejor que los números son muchísimo más bajos que los números que vienen de España o de Italia o de la ciudad de Nueva York. Pues cuídese, por tanto, usted y su familia también. Pilar Alcaide, que es investigadora y profesora del Departamento de Inmunología en la Universidad de Tufts en Boston. Gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros por este tiempo. Bueno, pues ya lo han escuchado. Tienen que quedarse con estas claves. Es importante la prevención. Ya nos habían contado que el virus se contagia a través del aire, de alguien que simplemente ha dejado las partículas unos minutos antes de pasar, incluso horas antes de que pasemos nosotros por la misma zona, con lo cual se convierte en algo pues muy contagioso. Y ya han escuchado también cómo se termina cargando las células y volviendo loco a nuestro sistema inmunológico, lo cual lo mejor que podemos hacer es no jugar con fuego y aplicar a rajatabla esas medidas de prevención. Y las conclusiones sobre cuándo cree usted que puede, o cuándo creen ustedes que puede llegar el tratamiento o la vacuna, me da la sensación de que los científicos no son tan optimistas como los políticos y la cosa puede ir para largo. Nosotros por lo pronto seguimos con otros asuntos aquí en nuestro programa, no se vayan.